Entonces, continuando con el otro acuerdo, que este sí va a ser nuevo para todos nosotros, vamos a hablar del tema de evaluación por puntajes en lo que corresponde a los proyectos del fondo. Entonces, el punto de partida y lo más importante para dar inicio al proceso de evaluación es el tema del cumplimiento de requisitos. Digamos que con respecto a procesos anteriores de la Secretaría Técnica en el que se avanzaba en ambos procesos de manera simultánea, pues nos dimos cuenta también, atendiendo al llamado de muchos de los evaluadores, que revisar un proyecto que en alguno de sus soportes pueda estar cambiando con el tiempo por cuestiones de forma o de fondo, pues no le daba la tranquilidad de los evaluadores de estar revisando la versión final de los proyectos. Entonces, es por esto que la Secretaría Técnica decidió que el punto de partida para que los proyectos puedan ir a panel pues es precisamente el cumplimiento de los requisitos. De todas maneras, con respecto a procedimientos anteriores también que manejaba la Secretaría Técnica, el panel o la evaluación técnica se adelanta a partir de ese momento, independiente de que hayan otros proyectos o no con cumplimiento de requisitos. El proceso de evaluación es individual para cada proyecto y a partir de ese momento pues empieza con todos los procedimientos asociados. Entonces, bueno, lo primero que hay que aclarar es que hay como dos modalidades de evaluación. Hay una que va a ser específicamente Colciencias, en los casos en que los proyectos coincidan con alguna de las estrategias o programas específicos de Colciencias. Estamos hablando, para que de pronto algunos de ustedes se ubiquen, de programas como Ondas o como museos interactivos o incluso el tema de formación de alto nivel, que sabemos que Colciencias, como la rectora de la política de ciencia y tecnología, además pues ejecuta este tipo de programas. Entonces, en ese caso consideramos pertinente que realmente quien debe hacer la evaluación pues es Colciencias. No vale la pena traer expertos a que pongan en duda precisamente lo que ya Colciencias ha establecido como parte de sus programas, ni tampoco otros sectores, porque estos proyectos solamente están relacionados con los temas de ciencia y tecnología. Lilia, una aclaración simplemente, y es que una de las cosas que acordamos es que el departamento puede escoger si quiere ir vía Colciencias o si quiere ir vía panel, y eso quedó tal cual en el anexo del acuerdo, de modo que la única vía no es Colciencias. Está bien, realmente Ana María es pertinente la claridad, pero la presentación pues no contiene todo el detalle que sí, la idea es tener en cuenta como los aspectos que después podamos todos leernos ya los acuerdos tal cual como quedaron publicados, y en especial este que tiene un anexo muy detallado. Era una claridad que creo que es muy importante. Sí, en el caso de que los departamentos decidan que aún así quieren que vaya a la otra modalidad, que es el panel de expertos, pues esa opción también existe. Sí, perdón, te complemento, Liliana. También cabe mencionar que no es solo para la línea de programas de Colciencias, sino la línea de programas enmarcada en la política de ciencia, tecnología e innovación de la nación. Entonces, en ese sentido, con esto también estamos evitando que proyectos que vayan de la mano con los programas de Corfo ICA, con los programas de Impulsa, con los programas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi vayan a panel, porque precisamente se están trabajando con las entidades que tienen la competencia y quienes son los rectores en el sector respectivo. Entonces, en ese sentido también se da esa posibilidad de que ya los proyectos no vayan por panel de evaluación con expertos que puede que no tengan tienen una visión distinta de los proyectos, y que la evaluación se haga internamente entre Colciencias y la entidad pues que está participando de la iniciativa. Entonces, nuevamente quiero hacer la claridad: dos metodologías de evaluación, complementando lo que dice Liliana. La evaluación técnica de Colciencias, cuando los proyectos se enmarquen en esas líneas, en esos programas estratégicos que se trabajan en ciencia y tecnología desde la oferta nacional, que igual puede ir por evaluación interna de Colciencias o por evaluación de panel. Y para todos aquellos proyectos que no contemplen esas líneas programáticas en ciencia y tecnología desde la nación, sí va a aplicar necesariamente el panel de evaluación. Eso como complementando un poco lo que tú mencionabas, y perdón por la interrupción. Sí, gracias, Ed. Ahora, con respecto al panel de expertos, entonces, pues efectivamente será en el resto de los casos, cuando no coincide específicamente con la oferta institucional de Colciencias o de nivel nacional, como bien nos aclara Edwin. En ese caso, la conformación del panel es esta: serán dos expertos académicos que
pues Colciencias busca, dependiendo su formación, su experiencia, desde el punto de vista temático de los proyectos, un experto regional, que lo que buscamos con el experto regional es precisamente esa solicitud también que nos han hecho muchos de ustedes, de una persona que tenga el contexto regional, que conozca las condiciones socioeconómicas, ambientales y las características específicas del departamento. Por parte de Colciencias también siempre va a haber un representante de las direcciones técnicas dependiendo el tema asociado al proyecto, y también va a haber un representante del gobierno nacional del sector que también se relaciona con el proyecto. Esto pues así era antes también. Lo que es diferente a partir de esta nueva metodología es que todos tienen votación dentro de la calificación que se asigna al proyecto. Digamos que anteriormente los últimos dos representantes participaban, opinaban, ponían a consideración sus observaciones, pero finalmente los únicos que decidían eran los expertos. Ahora no, ahora todos incluyen dependiendo de los criterios que evalúan dentro del puntaje de la evaluación. Ya lo vamos a ver más adelante al detalle eso qué significa. Con respecto a los criterios de evaluación, pues aquí es importante aclarar que estamos teniendo en cuenta exactamente los mismos que nos dio la ley, y que estos conceptos, con excepción del de relevancia, pues hacen parte también de los que están definidos por ley. Entonces, en el caso de viabilidad, pues es el cumplimiento de las condiciones técnicas, jurídicas, ambientales y financieras de los proyectos, y qué aspectos de análisis se tienen en cuenta para la evaluación de este criterio, para que ustedes lo tengan claro. Y es que les pedimos a los evaluadores que revisen si el problema está suficientemente justificado dentro de los antecedentes y dentro del marco teórico. Si la solución planteada es acorde con los objetivos y con las actividades que se plantean en el documento técnico, si se tiene en cuenta la experiencia del ejecutor para lo que tiene que ver ya con la ejecución del proyecto, y si dentro de la definición del cronograma pues está, digamos, bien planteado el cumplimiento de metas o algunos imprevistos para la ejecución. Con respecto al concepto de pertinencia, que es precisamente lo que hablábamos un poco del experto regional, y es tener en cuenta las particularidades de la región, básicamente lo que estamos pidiéndole a los evaluadores es que tengan en cuenta la coherencia de esa solución planteada con esas condiciones de la región, y si implica la inclusión de los procesos de socialización con algunas de esas comunidades en particular, si aplica, obviamente. En el concepto de articulación, lo que esperamos es pues la coherencia del proyecto como con toda la política pública en sus diferentes niveles, con el plan de desarrollo, con los planes de desarrollo departamentales, si tiene en cuenta los planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que pedimos es precisamente eso, el análisis del proyecto a la luz de los planes de desarrollo departamentales, de los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, si aplican. En el caso de Colciencias, pues la coherencia de ese proyecto con la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, los planes y acuerdos estratégicos departamentales en los casos en que estos existan y ya estén suscritos. Bueno, si quieren. Yo no fui. Gracias. Ok, también en el caso del sector, cuando el sector evalúa, pues también le pedimos que verifique los lineamientos de política de ese sector en particular. Y esto es un poco relacionado con lo que hablábamos como de la duplicidad de esfuerzos, de evitar la duplicidad de esfuerzos. Les preguntamos si conocen propuestas similares en el país, ya sea para que nos cuente si son exitosas y que efectivamente eso soporte la pertinencia del proyecto, o qué aspectos de esas otras experiencias deberíamos tener en cuenta para no pues, cometer errores o evitar
que no se ejecute exitosamente. Con respecto al aspecto de relevancia, pues acá es como la importancia del proyecto frente a las metas de ciencia y tecnología. Entonces, pues aquí este ha sido uno de esos espacios en los que se han socializado ese tipo de metas, en las que prácticamente caben todas las posibilidades de los principales aspectos de la ciencia, la tecnología y la innovación, y como la mayoría de ustedes las conocen, pues son como metas, lo que llamamos sombrilla, porque tienen en cuenta como todas las posibilidades, y nosotros lo que esperamos es que precisamente a partir de los proyectos, pues el sector de ciencia y tecnología empiece a repuntar y que esas metas se empiecen a visibilizar, porque la idea es que precisamente desde el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, que tiene un monto de recursos importante, podamos precisamente mostrar que sí estamos cumpliendo metas, en qué departamentos, cómo se están cumpliendo. Entonces esa es como la idea de este criterio. Con respecto al tema de la sostenibilidad, pues como lo discutíamos como con lo de los estudios de sostenibilidad, pues la idea es poder evaluar que se están considerando las posibilidades de operación, mantenimiento y funcionamiento del proyecto de naturaleza permanente pues en el futuro, después de la ejecución del proyecto, cómo hemos pensado precisamente que eso funcione. Entonces pues la idea es que se incluya los estudios de sostenibilidad cuando apliquen, que precisamente se están identificando tanto los responsables como los recursos que serían necesarios para que ese proyecto pues siga andando después de que se termine su ejecución. Y en el tema de impacto, pues como ustedes saben, la idea es el impacto en las metas también que se ponen los departamentos, los territorios, en los temas sectoriales, regionales o sectoriales, dependiendo del tipo de proyecto que es. Entonces pues lo que les pedimos que evalúen acá es pues la inclusión de esos indicadores, si se están generando capacidades o se están fortaleciendo las capacidades de los territorios con estos proyectos, que se quede el conocimiento y el valor agregado de los proyectos allá, y cómo podemos garantizar que eso sea así. A largo plazo, pues qué condiciones le estamos mejorando al territorio, a qué poblaciones, en qué sectores, o pues por definición lo que significa impacto, y evidentemente pues que se estén teniendo en cuenta esos impactos también ambientales, particularmente la mitigación de ellos o cómo intervienen dentro de la ejecución de los proyectos cuando aplique. Entonces aquí un poco vemos es el esquema de cuáles serían las ponderaciones de esos criterios y quiénes son los encargados de esos criterios, porque no estamos esperando que todos evalúen todo, sino que cada cual evalúe lo que realmente le corresponde dependiendo de su papel al interior de la evaluación. Entonces, la ponderación que se ha dado al criterio de viabilidad es de 25 puntos sobre 100, y la viabilidad pues sí le pedimos a todos los evaluadores que la tengan en cuenta. El tema de la pertinencia, que si recuerdan es como el cumplimiento de la formulación del proyecto con las condiciones particulares de la región. Entonces eso se lo pedimos específicamente al experto regional, esas preguntas van para él. En el tema de articulación, que es como la relación del proyecto con las políticas departamentales, nacionales, sectoriales, etc., eso se lo pedimos al experto regional, a Colciencias y al experto sectorial. En el tema de relevancia, que era donde hablábamos del tema de las metas país, ese le corresponde específicamente a Colciencias. En el tema de sostenibilidad, esperamos que lo evalúe el experto temático, o sea, los expertos temáticos, y en el caso también del experto sectorial. Y el impacto se solicita a Colciencias, al regional y al experto temático. Y pues el cálculo de estas ponderaciones pues nos da los 100 puntos sobre los que se evalúan los proyectos. Ahora, esta tabla incluye detrás de estos números unas formulitas. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes se hagan una idea de cómo es que llegamos a los puntajes. Entonces,
En el caso de los evaluadores, y también dando respuesta al secretario de Nariño, que nos decía que por qué un experto del que a veces se tienen diferencias en sus criterios, porque él solo decide el puntaje. Entonces, en este caso, pues eso ya no va a suceder. Lo que vamos es a computar, por ejemplo, en el caso de pertinencia, su puntaje, también con el del otro temático o de cuantos sean necesarios, porque también son mínimo dos, pero hay casos en los que se van a requerir más, porque si por la naturaleza del proyecto se requieren de temas tan diferentes y no hay nadie que esté especializado en todos los temas de manera simultánea, pues van a haber tantos temáticos como se requieran. Y el cálculo de los tres es lo que nos dan los puntajes. En el caso de pertinencia, por ejemplo, si lo evalúa solo el regional, por eso los 10 puntos de pertinencia los evalúa el regional, ¿sí? En el caso de articulación, lo evalúan tanto el regional como el sector, como Colciencias. Entonces eso lo que implica es que como son 10 puntos el tema de articulación, pero lo evalúan 3, entonces cada uno tiene, digamos, matemáticamente el 33,33%. Lo que ellos puntúen sobre este criterio representa el 33% dentro del criterio de articulación. El criterio de relevancia, pues sí lo tiene específicamente Colciencias, lo que quiere decir que pues hay 15 puntos que representan la puntuación que tenga Colciencias. En el caso de sostenibilidad, son 20 puntos, de los cuales 10 salen de los evaluadores temáticos y 10 salen del evaluador sectorial, y los 10 que salen de los evaluadores temáticos es el cómputo de los 2 expertos temáticos. O sea, no hay uno que pese más sobre los demás. Y así sucesivamente como con los otros criterios. Digamos que esto hay que mirarlo despacio para que ustedes puedan entender específicamente esto de dónde sale, pero ese es como más o menos el ejercicio matemático de dónde sale el cálculo. Aquí hay una aclaración importante, y es que esas mismas preguntas y esos mismos criterios de los que acabamos de hablar para el caso de los paneles, cuando la evaluación la hace Colciencias, entonces esas mismas preguntas, los mismos criterios, todo lo hace Colciencias, y entonces pues ya los puntajes saldrán directamente de lo que evalúe Colciencias para el caso de los proyectos de la oferta de Colciencias o a nivel nacional. ¿Qué implica ese cálculo matemático? Pues que nos va a dar un único puntaje final. Estos puntajes son los mismos que se venían manejando con anterioridad, y es que si el proyecto obtiene entre 80 y 100 puntos, se recomienda alocar como financiable. Si tiene entre 70 y 79, pues se les da la opción a los departamentos de que, si así lo desean, puedan revisar las observaciones del panel y ajustarlas para que en una evaluación posterior ellos definan si cambia o no el puntaje que se ha obtenido con anterioridad. Eso implica pues que nuevamente no se hace panel, digamos la sesión en la que se hace evaluación, pero eso sí implica que le volvemos a presentar el proyecto a los evaluadores vuelven a emitir su concepto, calculamos un nuevo puntaje y vemos si en este caso sí vuelve a obtener el puntaje para ser recomendado o si requeriría otros ajustes adicionales. En todo caso, como lo aclaraba Ricardo, es muy importante que estos proyectos también se lleven a alocar. Y se les dice: señor, se obtuvo tanto puntaje, decida usted qué trámite se le da a estos proyectos. Y para el caso del puntaje menor a 69 puntos, pues la Secretaría Técnica igualmente lo lleva a alocar y lo recomienda para que sea devuelto por baja calidad técnica, pero la decisión nuevamente es de local. En el tema de los ajustes de ese puntaje que no logra los 80 puntos, pero en el que tenemos la opción de subsanar las observaciones, pues hemos tratado de establecer como reglas claras tanto para la Secretaría Técnica como para los departamentos, como para los evaluadores, y es que tratemos de subsanar al menos en 2 ocasiones las observaciones para que logren el puntaje que es. ¿Esto por qué? Pues porque nos encontrábamos con proyectos que iban muchas veces, 3, 4, 5, 6 veces, y se hacían algunos ajustes, otros no, y en todo caso cuando se calculaba el puntaje pues no lograban ese que los lograra llevar al local como financiables,
Eso pues genera un desgaste administrativo para las entidades, para los formuladores, para Colciencias y para los evaluadores, a los que pues les hacemos un reconocimiento económico por su labor, y pues en la medida en que estos procesos pues no terminan, pues no podemos concluir también con los procesos de pago de sus servicios. Además pasa y pasa mucho el tiempo, y entonces como que los proyectos quedan en un limbo que nadie desenreda. Entonces finalmente lo que dijimos es, bueno, tenemos 2 oportunidades adicionales a las del panel para que se subsanen observaciones, y finalmente después de eso, dependiendo del puntaje que se lleve, pues si logra los 80, perfecto, ya lo podemos llevar al local como recomendable. Si no, pues entonces lo presentamos al local dependiendo también el puntaje que obtenga y que ellos tomen las decisiones. Entonces eso era lo que teníamos para contarles con respecto al tema de la evaluación.